Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo, y pues como cada semana estamos aquí para compartir esta horita y 10 minutos, 45 minutos sobre este apasionante mundo de la fotografía. Estamos conversando con fotógrafos latinoamericanos. ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica, en nuestra tan querida y convulsionada Latinoamérica, que día tras día nos da millones y millones de imágenes, nos da millones y millones de informaciones, de noticias, de eventos que se están suscitando permanentemente? Y bueno, qué mejor que conocer ese trabajo, que conocer esa información de manos de sus propios autores, las personas que quienes registran todas estas imágenes en nuestra Latinoamérica. De una u otra forma, pues ellos están haciendo un aporte bastante interesante, muy importante al mundo, no solamente de la noticia, sino al mundo de la fotografía, lo que hemos venido conversando con muchísimos fotógrafos. Vamos por la misma línea, la misma idea, que es que bueno, se está dejando un archivo muy impresionante de estos últimos tiempos para generaciones futuras. Entonces bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando con Carlos Saavedra. Él es fotógrafo colombiano, está en Bogotá. Trabaja es fotoperiodista, más del lado documentalista que fotoperiodista como tal. Hace de las dos, pero bueno, él se inclina más por el documentalismo. Así que, Carlos, muy buenas noches en este momento. Buenos días a nuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando, dependiendo del uso horario. Nosotros ya estamos aquí de noche en Buenos Aires. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Federico. Es un placer estar acá y hablar de este tema que pues, nos apasiona y pues como tú decías, es registrar un momento de la historia, ¿no? Exacto. Bueno, Carlos, para quienes todavía no te conocen o conocen un poquito más o quieren conocer, mejor dicho, un poco más de tu trabajo, de vos, ¿cómo empezaste en este mundo de la fotografía? ¿Qué te llevó a ser fotógrafo? ¿Por qué fotógrafo y no, por ejemplo, como decimos acá, y no, qué sé yo, ingeniero, médico? ¿Qué te dio por la fotografía? Bueno, desde muy pequeño, primero como que desde muy pequeño, mi abuelo siempre tuvo una cámara. Yo no me acuerdo de mi abuelo, pero me acuerdo de la cámara. O sea, me acuerdo de la cámara y quedó una cámara que todavía no tengo aquí. O sea, fue como herencia. Es una cámara vieja, Polaroid, de las primeras que hubo. Me acuerdo mucho meterme en el cuarto de él y solamente oír el sonido. Que me fascinaba como esa obturación de esa cámara vieja. Y no sé, como que eso siempre se me quedó y siempre como que me daba mucha curiosidad cuando vi un fotógrafo por ahí. Más allá de eso, pues eso era. Ya después tuve la suerte que en el colegio, pues ya de adolescente, pues tuve la suerte de tener un cuarto oscuro en mi colegio, que eso fue pues una cosa increíble, y de hecho no iba a otras clases por estar siempre metido ahí en el cuarto oscuro. Siempre estaba ahí o en la psicóloga del colegio. No, bueno. O sea, como para no ir a las otras clases, pero entonces como que sí me fascinaba. O sea, desde la primera vez que vi una foto en un laboratorio que aparecía, eso fue como magia. Estamos hablando, para ubicarnos en tiempo, ¿en qué año era eso? Eso era, yo creo que 2002, por ahí, 2003. Por ahí más o menos. Bueno, a mi padre siempre le interesó mucho la fotografía, también siempre tenía una cámara por ahí. Yo agarré esa cámara y empecé a tomar fotos en blanco y negro, pues para la clase. Y pues yo seguí ahí, me interesó mucho y empecé. Pero lo curioso fue que yo empecé, ahorita que dices de ingeniero o lo que sea, yo empecé estudiando economía. Entonces, economía y al semestre empecé también economía y fotografía al mismo tiempo. Porque pues sentía que sí me faltaba ese lado. Pero ya después de 2 semestres de eso, dije, no, pues yo no voy a ser economista. Pero sí me interesa, o sea, sí me interesaba la economía, no era que no me interesara, pero sí me interesaba mucho la historia económica, me interesaba mucho cómo habían sucedido ciertas cosas a nivel económico en el mundo. Y hay una historia curiosa que cuando
cuando pues yo le dije a mi padre como, no, mira, no voy a ser economista, voy a ser fotógrafo. Él me acuerdo que, bueno, él es ingeniero, súper estructurado, él. Pero entonces me acuerdo que yo apenas le dije eso, ese fue el cuarto, no me dijo nada. Y yo como... Y después a los 5 minutos volvió con revistas de National Geographic y con revistas de fotografía y me decía como, no, mira esto, mira lo otro. Entonces eso fue increíble. Fue como el deseo que tenía por dentro. Yo también quise haber sido fotógrafo. Hijo, acá está, mira, toma todo, quiero hacer esto, quiero que seas esto. Sí, pero fue muy dramático en la manera que lo hizo. Solo se fue sin decirme nada. Claro. Y después volvió y bueno, digamos, creo que a él, mi abuelo no lo dejó estudiar arquitectura que él quería, entonces para él sí era muy importante pues que yo y que mis hermanos estudiaran lo que quisiéramos. Entonces ahí sí empezó empezó como este amor, pero siempre ha habido un amor por esa imagen, pero sí ahorita empezó como a nivel formal pues un estudio fotográfico, ¿no? Y así, digamos, fue como ese encuentro al principio mío por la fotografía. ¿Y tus primeros pasos luego de esa experiencia de decir, bueno, no me voy por economía, me voy por fotografía, empezaste a estudiar, la conociste, te terminaste como que de engranar con el tema fotográfico? Tus primeros pasos, por así decirlo, de manera profesional o si no profesional, lo más serio que vos considerás desde que empezaste, ¿cómo fueron? Pues mira que cuando yo empecé a estudiar fotografía, para mí era... Yo me relacioné mucho con este fotoperiodismo puro y duro de medios y documentar. Siempre quise documentar guerra, siempre como que era algo extremo, pero poco a poco como que, no sé, como que sentí que me faltaba a mí también decir algo, como que tenía yo también algo que decir, y de hecho ahí en ese momento me fui hacia el otro lado completamente, que era una fotografía casi que de moda, o sea, yo mirando como esos pasos dentro de la moda, pero también ahí me di cuenta que no era mi mundo, o sea, no, definitivamente medio lo toqué y fue como, no, esto no es lo mío, por el medio, por la manera, por varias cosas, pero sencillamente no me sentía como en un lugar cómodo, y ahí como fue cuando decidí como casi que fusionar diferentes medios que son bastante, y lenguajes, que algunos son de la moda, algunos son de puesta en escena, algunos son del fotoperiodismo puro y duro, y empecé como a mezclar ciertas cosas como para contar historias que tradicionalmente se contaban casi que solamente en el fotoperiodismo, pero ahorita sí pues se encuentra mucho más dentro de esta fotografía documental y mucho más aceptada en los dos mundos, y cada vez esas brechas pues se rompen y no se habla tanto de los dos, sino cómo se van fusionando en una fotografía contemporánea. Entonces en ese espacio es cuando yo empiezo a mezclarme como en el lenguaje que a mí me interesa, y yo creo que como el primer proyecto que yo siento que es un proyecto formado fue mi tesis de universidad, que para mí yo nunca lo consideré una tesis, para mí siempre era un proyecto de fotografía. De hecho me demoré más de lo que supuestamente era la tesis, y me dio igual lo que me dijeran, y bueno, terminé haciendo un proyecto de retratos en diferentes lugares de mi país, en Colombia, de mujeres, y era pues bastante inspirado por Avedon, bastante inspirado por algunos fotógrafos que lo habían hecho antes. Y pues digamos, eso yo creo que fue como el primer paso, así como, y lo que yo considero que podría ser una fotografía que me representa a mí, ¿no? Te fuiste mucho por el lado, si bien decís que sos fotógrafo, te consideras más del lado del documentalismo, trabajaste mucho o tenés unos trabajos en cuanto a retratos bastante interesantes. Ya vamos a entrar ahí en esa etapa. De hecho, uno de los motivos por los cuales te estamos contactando, o te encontramos, mejor dicho, en este mundo tan enredado de las redes sociales, es precisamente un encuentro en Estados Unidos, una presentación de trabajos de fotógrafos latinoamericanos ahí en Nueva York, donde estás compartiendo, creo que ya estamos, cerró hace poco, en agosto, los primeros días de agosto, ya sí. Pasó.
compartiste pues paredes, por así decirlo, en esa muestra con fotógrafos de otros países, también de una trayectoria bastante interesante en el mundo del fotoperiodismo. ¿Cómo se llega a ese nivel? Voy haciendo la entrevista un poco brusca, acelerada, doy pasos acelerados. La verdad me interesa mucho tu caso, porque de empezar economía, dejaste economía, te quedaste con fotografía, empezaste tu tesis con un trabajo que no es poca cosa, estás recogiendo imágenes de retratos de personas allí en Colombia. Y de repente te encuentro ahora haciendo una presentación en una galería en Nueva York. ¿Cómo se llega o mejor dicho, cómo llegaste a esa presentación? Bueno, pero hay muchas cosas ahí entre medio, ¿no? Ese primer trabajo que yo menciono es en el 2011. Uh-huh. Entonces, o sea, ahí en medio de eso, pues yo creo que hay como 6 proyectos que yo considero que se han dedicado bastante tiempo y pues yo siempre la gente con la que trabajo siempre me consideran que soy bastante intenso con lo que hago, como que de una manera buena y de una manera mala, se podría decir, porque pues digamos cuando me meto en un proyecto no paro, o sea, y me interesa mucho como vivir ese proyecto de todas las maneras que puedo, a nivel personal. Por eso me interesa también este tipo de formatos que no necesariamente son tan fotoperiodistas de llegar e irse, sino que termino teniendo una relación bastante fuerte con la gente de lo que estoy fotografiando, sin decir que no hay fotoperiodistas que lo hacen, porque pues fotoperiodistas que hacen esos trabajos y lo hacen de una manera muy responsable y son increíbles, pero digamos que bueno, yo empecé poco a poco a hacer estos proyectos. Este primer proyecto que te digo se expuso en varios sitios, se expuso en Estados Unidos, en Europa, en varios lugares, y se ganó algunos premios. De hecho, fue finalista de retrato del año en National Geographic, Hubo varias cosas que sucedieron en ese primer proyecto, y algo que yo siempre hice es aplicar absolutamente a todo lo que, bueno, muchas cosas que podía y cosas que para mí eran importantes, que se terminaron pues yendo a otro lugar. Por ejemplo, en el caso del Bronx, en el Bronx Documentary Center, ahí donde fue la exposición, que bueno, es un espacio que yo siempre he admirado mucho, yo todavía lo sigo admirando porque hacen un trabajo impecable con la comunidad. Se ha convertido como en un lugar así, como de estos sitios sagrados dentro de la fotografía documental, y siendo en Nueva York, que también es un espacio tan importante dentro de la fotografía, pues el director, que es Michael Camber, que ha sido un fotógrafo increíble de New York Times de guerra, decidió hacer este centro cuando se muere Tim Hetherington, que es este gran fotógrafo de guerra también, y pues bueno, él ha hecho un trabajo increíble que de hecho aquí han habido centros que han sido inspirados en el Bronx. He oído de centros en México, en Bangladesh. Yo también estuve ahí como 7 meses haciendo un proyecto en una institución que también estaba inspirada en el Bronx. Entonces, como que a través de estos diferentes lugares y a través de fotógrafos y a través de hacer varios trabajos, porque después de trabajo de primer de retrato en diferentes lugares de Colombia, pasó otro de un caso aquí que se llama Falsos Positivos aquí en Colombia, de mujeres que están enterradas, que son víctimas del conflicto. Después el proyecto que hice en el Bronx, y poco a poco pues de voz en voz también se fue como moviendo el tema. Y pues la verdad, a mí me contactaron del Bronx, ya yo tenía algún contacto con alguna gente ahí, y alguien, creo que un fotógrafo pasado que expuso ahí, nombró mi trabajo, y por eso terminé ahí inmerso en ese mundo del BDC, que es el Bronx Documentary Center, y finalmente la exposición que para mí fue un honor, fue un momento muy importante en mi carrera que es muy importante, ¿no? De todo lo que tenés hecho hasta los momentos, a ver, hacerme un repaso, creo que lo tocamos. ¿Cuánto tiempo ya tenés en la fotografía? Vamos a decir, desde que te graduaste, o si querés sumar un poquito más atrás, es válido. No, yo creo que lo podría decir desde que me gradué, o sea, como que antes sí eran muchos prueba y error,
O sea, como que pues obviamente hay fotos que de pronto rescato o lo que sea, pero yo sí diría que desde 2011 he estado haciendo como proyectos a nivel constante y sin parar, obviamente aprendiendo muchísimo de cada proyecto y evolucionando de la manera que se pueda, ¿no? Pero pues digamos, yo diría que desde 2011, pues ya 10 años, que ya es bastante. ¿Y sí? Sí. Entonces yo creo que 10 años. 10 años, unos 6 proyectos hasta los momentos, estamos seguros que van a venir más, siempre con la temática social. Sí. Desde una visión muy particular, porque no es por decirlo de alguna manera, no es una visión fresa, no es una visión light de tu trabajo, es una cara un poquito más cruel, más cruda, por allí más realista, ¿sí? Porque son momentos bastante fuertes, son imágenes, yo las catalogaría desde mi punto de vista como una fotografía agresiva por lo que nos quiere decir, no porque la fotografía sea brusca, sea tosca, sino porque por el mensaje que se busca transmitir, que es fuerte. A ver, te hago la consulta ahora porque es una visión personal de otro fotógrafo, pero ¿cómo definirías tu trabajo? Por ahí estoy errado, o por ahí me lo decoras un poquito mejor y suena más estético, más agradable. ¿Cómo considerarías tu trabajo más allá, o sea, el mensaje que querés transmitir a través de tu fotografía? Pues bueno, digamos, hablando de lo que tú hablabas de realista, bueno, es una palabra bien compleja, ¿no? O sea, de qué tan realista puede ser, porque digamos yo sí genero como unas situaciones que son de la mano de la persona, pero de pronto varias gente diría que no es parte de la realidad, porque son a veces escenarios construidos. Y sí, tienes toda la razón, son situaciones que son fuertes, que son muy duras, que son situaciones reales que la mayoría aquí en mi país, otras en otros lugares, la mayoría tienen que ver con violencia, y yo diría que muchas tienen que ver también conmigo, ¿no? Y mi relación con estas personas. Y yo sí, o sea, sí, para mí sí es muy importante mandar un mensaje que sí puede ser agresivo, que sí puede ser fuerte, que sí puede ser intenso, porque pues son situaciones que son bastante intensas. Y bueno, digamos, yo en mi trabajo sí ha sido muy inspirado por, no sé, el realismo mágico de Gabriel García Márquez, varios temas de la literatura, del cine, pero para mí siempre fue un problema, porque lo que yo estaba viendo en mi día a día de situaciones y conversaciones de gente real en mi país no era eso. O sea, pues sí era eso en muchos sentidos, pero a veces era gente que había vivido cosas que yo no podía imaginarme. O sea, yo a comparación de las personas que retrato o que represento con mi fotografía, soy un privilegiado, ¿no? O sea, soy un privilegiado que tiene acceso a una cámara y para mí es muy importante que la gente pueda entender al menos o pueda al menos acercarse un poco a lo que se vive en esas situaciones. La gente que he tenido la suerte de hacer proyectos con ellos, gente que la ha sufrido mucho y que no solamente dentro de las situaciones específicas que yo estoy mostrando, sino que son cosas que bueno, muestran una realidad de un país y de América Latina que ha sido sobrellevado por guerra, violencia y por situaciones que son muy crudas. Y para mí, a nivel narrativo, sí poner ese tipo de situaciones a la vista es extremadamente importante. Y bueno, y hacer que la persona, más allá de que diga, esto es así, esto es lineal, sino se generen otro tipo de preguntas, que es lo que para mí es importante en ese tipo de proyectos, que no son estáticos, sino que trato de que se generen conversaciones y diálogos, y a veces pues cosas que no se pueden representar con una foto y solamente conociendo a la persona, sino tratando de generar un hilo narrativo que va más allá de ver solamente a la persona. Y para eso también hay relaciones, hay varias investigaciones, y pues trato de representarlo de esa manera. ¿Qué tanto te ha llevado a recorrer Colombia estos proyectos que has hecho? Los proyectos que has hecho
obviamente pues allí en tu país, en Colombia, ¿qué tanto te ha permitido recorrerlo? Pues, o sea, para mí, pues citando también a Diana Arbus, para mí la cámara es más bien una excusa para entrar en la vida de otra gente, que no es parte de mi vida. O sea, para mí es más allá de sitios diferentes, que sí he ido a varios sitios por la cámara, pues para mí también estos sitios también son estos espacios de casa, ¿no? Estos espacios que nunca hubiera podido entrar, al menos desde mi punto de vista, como si no fuera por esta cámara y esta pasión que también le tengo a la fotografía, ¿no? O sea, y esta pasión que tengo por contar esa historia, entonces me permite entrar en esos espacios que son íntimos, que si no fuera por esa fotografía nunca hubiera podido entrar. Claro que sí he viajado, sí he ido a varios sitios y todo eso, pero esos espacios para mí son como espacios que son como mini mundos que sin esa cámara nunca hubiera llegado. ¿Qué pudiste encontrar o qué descubriste de Colombia que no tenías la menor idea de que cuando salís a hacer algún proyecto, te haces el previo, haces toda la preparación, toda la preproducción de un trabajo que uno se imagina, voy a hacer más o menos esto, aquello, lo otro, después sobre la marcha hay que hacer ajustes, obviamente, pero en esa preproducción ya tenemos una idea de con qué es lo que voy a hacer o con qué me puedo encontrar. De esa preproducción a llegar al momento de lo que es producir todo, de empezar a trabajar como tal ya en el campo, ¿con qué te has encontrado? ¿Hay sorpresas? Dices, esto no estaba por ningún lado en mi ecuación, esto no estaba previsto, o más o menos tengo ya a esta altura de unos cuantos proyectos te decís, bueno, sí, ya es más o menos lo mismo, o siempre hay algo nuevo, hay una sorpresa, hay algo que te dice, uy. No, o sea, bueno, yo los proyectos que por lo general escojo son proyectos que definitivamente no son mi zona de confort. O sea, son proyectos en donde, que para mí no son lugares que son un poco desconocidos y que me interesa crecer, crecer y evolucionar también en espacios y conociendo gente que no son parte de mi vida y generar diálogos con personas que en otros casos podrían ser externos dentro de mi mundo, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ese diálogo entre personas que son diferentes, ¿no? O sea, que no solamente, o sea, esta otredad en la que vivimos en el día a día y esta manera de decir, como tú eres diferente a mí, yo no voy a hablar contigo, que ahí se desprenden pues todo tipo de odios, todo tipo de racismos, todo tipo de clasismos, es decir, tú eres diferente a mí, por ende yo no voy a hablar contigo. Para mí es muy importante en mi vida romper paradigmas que tengo y constantemente ir preguntándome cosas nuevas y sí, o sea, como pues si alguien, pues no sé, por ejemplo aquí en Colombia existe bueno, y creo que en el mundo, un odio hacia la izquierda, hacia el comunismo, lo que sea, y más allá de que yo esté de acuerdo, no me interesa saber qué opina esa otra persona, me interesa saber qué es lo que está pasando. Porque sí creo que generar esos subgrupos de seres humanos sí genera odios, tradicionalmente ha generado guerras, violencias y muchas cosas negativas que creo que generando conversaciones, generando diálogos se pueden romper. Cuando me preguntas como qué sé de Colombia, bueno, a mí me pasó una cosa que en ese primer proyecto que yo decía en el 2011, que bueno, se llama Las hijas de Huitaca. Huitaca era una diosa aquí muisca, que supuestamente fue la que trajo la maldad al mundo, parecido a Eva. A mí me interesaba romper ese paradigma de esta mujer que es la mala y la que trae la maldad al mundo. Pero a mí me interesaba, o sea, en ese momento, pues yo crecí en un país lleno de violencia, lleno de... Los 90 fue o sea, o sea, crecer y los principios de los 2000 aquí en Colombia fue muy fuerte. Con guerrillas, con secuestros, con masacres constantes y digamos que yo estaba como colombiano bastante saturado y yo muy ingenuamente decidí hacer un proyecto tratando de hacer retratos de personas sin hablar de violencia. Yo fui, o sea, y repito, fui muy ingenuo, pero cuando llegué al campo, pues... y yo hablaba de estas historias reales con estas mujeres y estas familias, pues todo tenía que ver con eso, en algún momento.
todo tenía que ver con esta persona que había perdido, o esto que había sucedido, o esta familia que había sido desplazada, o estas situaciones que o yo pasaba y había un enfrentamiento en la policía, en los militares, o sea, el ejército y guerrilla en ciertos espacios que eran más violentos en ese momento cuando yo empecé a hacer ese proyecto. Y bueno, ahí yo, después de ese proyecto, me fui por un proyecto completamente opuesto, que fuera este caso de las madres de los falsos positivos, que fueron unas mujeres que denunciaron pues una violencia sistemática del ejército que ocurrió ahí. O sea, un positivo es en jerga miliciana cuando un militar mata a un guerrillero, y empezaron a dar muchos incentivos por cada positivo, o sea, dinero y también vacaciones y varias cosas, y empezaron a agarrar a gente inocente, varias personas del ejército, empezaron a agarrar varias personas, lo vestían de guerrillero, lo mataban y lo entregaban. Entonces eso fue un caso que yo creo que los escándalos políticos más grandes aquí en Colombia en los últimos 50 años, una cosa absurda. Entonces ahí me fui al otro lado, y claro, cada historia pues me volteaba todo lo que yo pensaba, cada historia me generaba otro tipo de perspectiva, cada historia y cada vez que conocía a alguien era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, y hay una historia también de Gabo, de un libro que se llama La Mala Hora, que es cuando hay un caso en donde mandan unos panfletos de gente que van a matar. Entonces, en una comunidad ahí en la costa donde es la historia, y le preguntan a la bruja, bueno, ¿y quién mandó estos panfletos? ¿Quién mandó esto? Y ella dice, no, somos todos y es nadie. O sea, básicamente diciendo que todos y nadie somos los que estamos generando pues esta violencia en América Latina, en Colombia, en tipo de lugares, y al menos en Colombia no tenemos ni idea qué ha pasado en los últimos 50, 100 de comienzo, pues ha sido una lucha pues bastante compleja, y en donde no se sabe, o sea, no se sabe qué ha pasado, no se sabe qué ha pasado con las víctimas, gente escondiendo historias, gente políticos del otro lado, también la guerrilla también es compleja, el paramilitarismo, todo es una cosa muy compleja, y cada vez que encuentro más historias, cada vez sé que sé muy poco de este país. Entonces como que ahí es como esta idea de saber todo y nada al mismo tiempo que me parece pues muy acertada, ¿no? Y con un tema o con una serie de temas tan complejos, no me imagino, o bueno, ahora te lo pregunto, porque me estás hablando y yo me estoy imaginando los escenarios, los lugares, etcétera. Cuando llegas con tu cámara y haces el planteamiento a la comunidad o a las zonas donde llegas, ¿cómo es la recepción de las personas? ¿Son abiertas? ¿Te da para hacer el material como lo tenías pensado? Bueno, ya me dijiste que un poco como que te desborda el contenido, pero a nivel personal, ¿cómo es la receptividad de las personas? ¿Se dejan fotografiar o cuesta un poquito más? ¿O por ahí te dicen, no, hay un archivo, tengo una foto de este, de aquel, del otro? ¿Cómo lo manejas ese tema? Bueno, yo creo que como en cualquier relación humana hay momentos en donde uno conecta con alguien de una y hay momentos en donde no. Y yo los proyectos que hago, yo considero que son como una telaraña, como una web, en donde yo solamente llego a una persona porque conozco a otra, y termina siendo bastante orgánico la manera en que llego a alguien. O sea, por lo general, bueno, sí ha pasado que directamente contacto, pero por lo general dejo que sí se generen este tipo de redes. Y creo que a través de esas redes uno llega con un pie derecho pues muy forjado, ¿no? O sea, como que creo que hay una confianza ganada muy grande, en donde claro, hablar de este tipo de historias y hablar de estas cosas no es fácil, y muchas veces la gente no quiere. Y si existe un tema aquí en este país de revictimización, en donde a las víctimas continuamente le están diciendo que cuenten y que cuenten y que cuenten, y solo se queda ahí y se quedan como víctimas, y eso es un problema que estamos sufriendo en este momento. Pero yo al menos trato de ser muy honesto siempre,
de entrada. Le digo de frente qué es lo que estoy pensando y qué es la relación que siempre son relaciones y cómo se va moviendo el proyecto, pero les digo que me interesa hacer algo conjunto y que es algo que a mí no me interesa hacer una foto e irme, me interesa generar una relación, me interesa que ellas puedan, o ellas o ellos puedan usar ese tipo de fotos de la manera que quieran, pero sí les digo de frente qué van a hacer. Obviamente hay gente que dice que no, y hay gente que dice que sí, porque a veces, como de pronto has visto en las fotos, son cosas que no son fáciles de hacer, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Enterrarse, como es en este caso de este proyecto de las madres, ellas están enterradas, pues no, para una persona del común, enterrarse vivo es algo que puede tener connotaciones negativas o puede que no sea fácil, viniendo de un país católico aún más, pero digamos algo que sí, que por lo general me pasa es que empiezo a hacer el proyecto, empiezo a generar pues las imágenes, y después de que hago una imagen, hago la otra, y cada vez más empiezan a juntarse más personas que están interesadas en el proyecto. Como que dices, se empezó a romper el hielo y ahí ya se van abriendo y hay otra atmósfera de trabajo, ya es más fácil. Exacto, y ahí se generan otras cosas, y ahí se generan otros diálogos, y ahí se generan otras cosas que van pasando del proyecto. De la nada ellas me sacan el archivo personal de sus casas y de ahí empiezan a suceder otro tipo de escenarios, que para eso necesitaba un poco más de confianza. Para eso, la primera vez que sacan el archivo tienen unas cosas, la segunda vez tienen otras que no me hayan mostrado, las terceras, o sea, son cosas que poco a poco se van como forjando en el proyecto y se van como haciendo, ¿no? Como a través de esa relación. Que digamos, en cuanto a lo que me decías por ejemplo, de viajar mucho con estos proyectos, muchas veces prefiero mantenerlo a un lugar que para mí sea bastante, que exista un acceso, porque digamos en ese primer proyecto que yo hice, que eran diferentes lugares de Colombia, a veces me arrepiento un poco de hacerlo en lugares algunas veces tan difíciles de llegar, porque para mí, independientemente de que sea una historia importante y la cuento de esa manera, volver a esos sitios que generan otro tipo de relación con la persona a veces no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, muchos de mis últimos proyectos han sido una comunidad que se llama Soacha, que es al sur de Bogotá, que es una comunidad que, pues no sé, en los 80 tenía 20.000 personas, era el vacacionadero de la gente de clase alta de Bogotá, y ahorita ahorita dicen que tiene más de 1.500.000 personas. O sea, a raíz de todo el desplazamiento interno que ha llegado por la violencia en Colombia, y ahorita es un espacio que es bastante complejo, bastante violento, en donde han pasado estos falsos positivos. Una de las zonas era ahí donde ofrecían a chicos que les ofrecían trabajo, como lo hacían era que les ofrecían trabajo recogiendo café, supuestamente del otro lado del país, los llevaban al otro lado del país, y ahí les decían, bueno, ahora pónganse esta vestimenta guerrillera y corran, y ahí los mataban y les decían que eran guerrilleros. Entonces es un espacio donde han pasado muchas cosas, y la población ahorita es inmensa y tiene muchas cosas similares a las comunas en Medellín o a las favelas en Río. O sea, son espacios que se genera bastante microtráfico de drogas, y varias cosas pandillas y varias cosas que son complejas, limpieza social, que es de lo que se trata el último proyecto, y el proyecto también que expuse ahí en el Bronx. Entonces ahí es donde yo me concentro bastante, mi práctica me he concentrado. Ahí, un espacio inmenso, donde cada vez que voy conozco otra cosa, y es un espacio en donde hay gente de toda Colombia. Un espacio que a raíz de que es gente desplazada, es gente de muchos lugares que han hecho una casa ahí. Entonces, para mí ha sido una investigación muy interesante de conocer todo este tipo bueno, no sé si la palabra es interesante, porque son historias bastante fuertes, pero sí muy, pues que cuentan una veracidad de la historia colombiana y también nuevamente latinoamericana. Ahorita también que está llegando bastante venezolano a esta zona, porque se ha generado una infraestructura de recibir a gente de afuera.
Entonces ahí se ha formado una comunidad bastante fuerte y bastante interesante. Por ahí puede venir o un nuevo proyecto. Sí, no, ya he hecho 3. Ya hay 3. Sí, ya hay 3 de ahí. Ya vamos a hablar de eso. ¿Sentís Sí. con el pasar del tiempo, con la experiencia, ya tenés la dicha de haber enseñado tu trabajo o puesto tu trabajo dentro de Colombia y fuera de Colombia? ¿Sentís, luego de estos 10 años de trabajo, estos proyectos que tenés hechos, sentís que tu trabajo, tu fotografía, ha contribuido en algún tipo de cambio o cómo, más allá de los temas que abordás, sentís que la fotografía permite abrir alguna ventana de esperanza, producir algún cambio en algún orden, no vamos a decir social, pero por lo menos visiones, sentís que la fotografía permite generar una forma de ver las cosas desde otra perspectiva, más real? ¿Cómo te imaginas o qué sentís cuando ves todo lo que estás haciendo? Bueno, esa es una pregunta que a mí me trastorna, porque para mí a veces sí existe como un paso mental delante que cambia y uno ve lo que está pasando y es como, no, estamos aquí jugando con imágenes y uno no sabe hasta dónde puede llegar, pero digamos, pues sí tengo la esperanza de que se generen nuevamente, como digo, diálogos, y se generen discusiones y se generen pensamientos de personas que de pronto piensen de una manera y que se les puede abrir un poco la cabeza, sea de que piensen, o sea, no estoy hablando de izquierda, derecha, estoy hablando de cualquiera. Claro. Para mí hay una historia interesante de lo que sea, o sea, realmente creo que exponiendo historias diferentes a cualquier persona es algo que es muy valioso. Y creo ciegamente en eso, porque pues sí creo que ciegamente como funciona el arte y la fotografía. Y pues bueno, una comunicación que sí creo que es una comunicación, pero digamos para mí personalmente, lo único que me puedo valer y lo único que puedo realmente como mirar es mi relación con la persona que estoy retratando. O sea, que sea lo mejor posible, que yo haga lo mejor que pueda para generar esta relación y que de ahí crezcan algo, o sea, y para mí también, o sea, yo cómo puedo ser mejor persona o lo que sea, o sea, para mí sí nace de mí para poder llegar a otra gente. O sea, creo que desde ese momento en que yo siento más la fotografía o que realmente me mueva algo, creo que es la mejor manera en que a otra persona lo puede mover. Entonces, por ejemplo, sí, para mí sí es muy importante tener ese diálogo con la persona. Cuando, por ejemplo, ahorita estamos terminando este libro de las madres, de los falsos positivos, y es con ellas, y es muy importante saber ellas qué están pensando. Que, por ejemplo, sí sé que este momento que se vivió, que fue entierro, que para ellas fue muy duro enterrarse, pues yo nunca podía como decir, ay, voy a cambiarles algo dentro de ellos. No, o sea, para mí era solamente, pues yo solamente me podía valer de la imagen, porque es lo que conozco y lo que sé, pero sabía que podía llegar a ser muy duro, porque yo también lo había hecho. Yo fui el primero que me enterré, de hecho, en el proyecto. Entonces, digamos, como partiendo de esa premisa, ya después, pues no sabía qué iba a pasar, pero después sí, varias historias de ella fueron muy interesantes en el momento en que estuvieron ahí, porque teníamos una conversación antes, después empezaba este entierro que fue bastante ritualístico, bastante performático. La gente con la que estábamos trabajando tuvo mucho respeto con lo que estaba pasando en ese momento, y ellas también pues tomaron ese rol, y algunas pues fue muy duro, pero digamos casi todas se conectó mucho con el ir de la tierra, con ese nuevo comienzo, con ese nuevo empezar, porque era duro estar ahí. Entonces cuando salían de la tierra era como un renacimiento de algún sentido, de algún punto, y volver a seguir con esa lucha que para ellas ha sido muy dura, muy difícil. Entonces, para mí eso, cuando ellas me dijeron eso de sus voces, o sea, de su perspectiva, es suficiente en el proyecto.
Ya, digamos, sí se puede llegar a más gente y se puede hacer mucho más. Ya son cosas que la historia lo dirá, que uno no tiene tanto control de eso, más allá de organizar exposiciones o lo que sea, pero pues eso sí pasa de una manera que se sale un poco de las manos. Pero ese momento para mí es muy importante, ese momento de tomar la foto. El trabajo que estás haciendo, que nos comentaste recién, que están trabajando en un libro, ¿para cuándo más o menos tenés pensado que puede estar ya listo, armado? ¿Va a ser en edición impresa o en edición digital, o las dos? Va a ser en edición impresa. Es un libro con una editorial aquí que se llama Raya, de otro fotógrafo que se llama Santiago Escobar. Que él tiene una editorial acá, que ha hecho varios libros muy buenos acá, de diferentes lugares, de diferentes fotógrafos aquí de América Latina y de Colombia. Y bueno, todavía estamos definiendo la fecha, pero espero que sea en un par de meses, porque pues la idea es como hacer un Kickstarter o una campaña para poder financiar el libro, porque pues siempre eso es difícil. Y el libro también se plantea, bueno, están estos retratos y también están los archivos de ellas, y ahí es con una encuadernación japonesa, y la manera en que uno abre el libro y es bastante limpio, retrato tras retrato, pero después si uno rompe las hojas con un hilo que hay en el libro y un plomo que hay en punta del hilo, uno puede romper las hojas para descubrir los archivos de ellas, los archivos personales. Y ahí se descubren los nombres, se descubren las citas, los nombres de los hijos. Entonces uno es un objeto que va cambiando, en donde me parecía bastante importante, pues por lo que es la historia, por esta ruptura que ellas también hicieron en la historia de Colombia cuando ellas denunciaron eso fue como una olla a presión que empezó a botar. Y en palabras de ella, de una de ellas también, que ella que le encanta que se rompiera las hojas, porque ellas también son coautoras del libro. Los autores somos un antropólogo que también hemos hecho toda la investigación juntos, que se llama Sebastián Ramírez. Ellas, todas las madres que han contribuido no solamente en el entierro, sino también con sus archivos personales, y yo. Entonces, en ese momento, cuando una de ellas rompió una de las hojas por primera vez, mostrándole la maqueta y mostrándoles cómo funcionaba, pues ella dijo que le encantaba eso porque, como el trauma que ellas han tenido, cuando uno rompe la primera vez o cuando uno rompe esa hoja, es imposible que la hoja vuelva a ser lo que era. Es imposible reconstruir esa hoja. Entonces eso fue como, ya, suficiente, ya. Claro, ya está listo el libro. Ahí está, sí, tal cual. Bueno, Carlos, esperamos realmente que sea todo un éxito. Ya por el comentario que nos estás haciendo del libro, la verdad provoca o invita a buscarlo, así que para las personas que están escuchando el programa en este momento y que estén interesados en el trabajo, en la obra, o por allí, como decimos siempre en el programa, no sabemos quién está escuchando el programa y se interesa en este momento por de repente terminar de financiar la obra o hacer el aporte que necesitan para de repente para un segundo tiraje, una segunda edición. Siempre hay algo que por ahí queremos agregar, quedó esto por fuera y hay una segunda edición mejorada, qué sé yo. Siempre hay gente que está dispuesta a colaborar y a formar parte de estos proyectos que están muy muy buenos, muy muy interesantes, son muy originales. Es algo que no lo vemos todos los días. Bueno, de repente por ahí se engancha y se pone en contacto con ustedes y los ayuda a completar esta obra. Pero por lo pronto, si hay alguien que quiere conocer tu trabajo, ver tus fotos, ¿por dónde te pueden contactar? ¿Por dónde te pueden ubicar? Sí, claro, o sea, si alguien quiere apoyar, más que bienvenido. Porque siempre decimos, acá no sabemos del otro lado quién nos está escuchando y estamos hablando en toda Latinoamérica, de repente por allí sale alguien y dice, yo quiero apoyar ese trabajo, me interesa el tema, no solamente porque, bueno, es fotografía, me gusta la foto, me gusta el tema, me gusta cómo se está abordando, con la seriedad, con la calidad, con la precisión, con el respeto que merecen cada trabajo. Dice, bueno, ¿a quién ubico? Bueno, acá tenemos a Carlos, que es el que está a cargo del trabajo. Entonces, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden ver parte de tu trabajo, tus exposiciones, tus eventos?
Bueno, hay algo que yo quería recalcar antes de dar mis datos, Sí. y era que este proyecto también siento que, bueno, tiene una conexión muy fuerte con diferentes lugares de América Latina, pero ellas han tenido mucha relación con las madres de la Plaza de Mayo, y es una historia bastante similar en la lucha que han tenido, que de hecho se hablan entre ellas, y han tenido bastantes contactos, y han ido a Argentina estas madres a contar su historia. Y bueno, como también en México también hay varios grupos de madres, y en varios sitios se repite y se repite y se repite de este poder de la madre y este poder femenino que me parece muy, muy, muy valioso en nuestra cultura, con todos los problemas que también hay. Pero bueno, para ver la obra en mi página de internet, que es www.saavedravisual.com, Saavedra con doble A y V, y digamos en Instagram también estoy por Carlos Saavedra 7. Entonces, Carlos Saavedra 7, 7 en número. Sí, 7 el número. Perfecto, Carlos Saavedra 7. Por allí entonces te pueden ir ubicando, pueden viendo tu trabajo. Si no van a la web, de la web me dijiste que es Carlos Visual. Saavedravisual.com. Saavedravisual.com. Entonces, bueno, ya los oyentes ya pueden empezar a darse una vueltita por allí, ver el trabajo. Y bueno, el que esté interesado en formar parte de ese proyecto, pues ahí ya tienen el contacto, ya no queda más que decirle que bueno, que toquen la puerta y que ahí los están esperando con los brazos abiertos. Bueno, sí. para ese proyecto específico también hay una cuenta de Instagram que se llama Madres Terra. ¿Se llama Madres Terra, que es el nombre del proyecto? Madres Terra, ya le vamos a pegar una ojeadita también. Carlos, tu visión de la fotografía, sacándote un poco de tus proyectos, tu trabajo, has recorrido Colombia, nos interesa saber, conocer por allí, porque uno dice, no, fotografía, y la verdad, con cada entrevistado que tenemos, siempre nos enteramos de cosas diferentes, cosas interesantes, cosas dentro de lo desagradable, dentro de lo negativo, que nos toca. Porque toca, lamentablemente es así. Hay cosas positivas también, como por ejemplo los trabajos que se están haciendo para dar a conocer, para lograr esos cambios, esas transformaciones que todo el mundo quiere y necesita. Pero positivamente siempre nos estamos enterando de que cada país tiene algo muy particular, y lo descubrimos es a través de la fotografía, a través de la visión que tiene cada fotógrafo. No hay dos fotos iguales en el mundo, por más que sean los dos fotógrafos haciendo la misma foto del mismo modelo o lo que sea. ¿Cuál es tu visión de la fotografía ahí en Colombia? ¿Cómo la ves? ¿Qué se está haciendo a nivel general en fotografía? Bueno, yo creo que es un momento súper interesante. Creo que hay unos proyectos muy interesantes en donde algunos son fotoperiodistas y nuevamente puro y duro, están documentando unas cosas increíbles, pero también hay también bueno, creo que en América Latina en general hay unas ganas de mostrar desde otros puntos de vista, porque creo que tradicionalmente a nuestra región la han representado de solamente una manera, ¿no? De pocas maneras, de la manera en que nos han impuesto también. Entonces creo que estas múltiples visiones que se están dando de América Latina y de Colombia son muy importantes, muy, muy importantes. Y esta multiplicidad de formas de contar estas historias, porque creo que sí estamos viviendo un momento difícil para ser fotógrafo. O sea, ya, pues no sé, los periódicos en el mundo están contratando tantos periódicos para hacer de planta, o sea, son pocos los que tienen como trabajos estables, pero también a raíz de eso también está como en el momento que se inventó la cámara y la fotografía, que cambió completamente la pintura, que se creó este expresionismo y todo esto, pues creo que aquí también está obligando al fotógrafo a pensar de otra manera. A este fotógrafo que a veces era que tradicionalmente era solamente fotoperiodista, vivía en un confort de documentar. Aquí también toca pensar de otra manera y toca sacar estos proyectos de diferentes maneras y generando unos diálogos de la imagen que creo que antes no se estaban generando tanto.
y creo que es un momento bien especial dentro de este mundo de la fotografía y del arte, porque pues yo considero que la fotografía tradicionalmente siempre ha sido como el bastardo de las artes, y creo que eso también genera una posibilidad muy grande de crecer y de generar historias. Y bueno, en Colombia también ha habido una tradición de la literatura bien importante, en América Latina también, y creo que eso también se muestra en muchos de los proyectos que están pasando. Y bueno, con la cantidad de historias que han habido durante tanto tiempo acá, que a raíz de la violencia y a raíz de muchas cosas que no son, pues que son horribles que han pasado, que no se sabían, pues creo que es un momento muy importante de documentar y de contar historias. Pero bueno, también no solamente tiene que ser de violencia, hay de todo, y eso me parece que es muy importante. ¿Próximos proyectos o estás, aparte del que ya nos estás contando, el libro y Madres Terra, futuro proyecto, lo que tenés pensado una vez que termines este? Digo, termino este y estoy enfocado en esto otro. ¿Hay algo por ahí que se está cocinando o estás en este momento concentrado nada más en lo que estás haciendo ahora? No, de hecho tengo como 2 proyectos por ahí, pero digamos yo tengo una investigación bastante grande para mí, para lo que he hecho, que fue el último proyecto que hice, que se llama Limpia, que tiene que ver con la relación, se llama Limpia. Limpia. Que tiene que ver con la relación de la violencia y la superstición en mi país. O sea, como muchas veces esas historias se han entretejido a nivel histórico aquí, y pues creo que en cualquier lugar donde ha habido violencia, en guerra, siempre la gente cree más en Dios, se agarra de lo que sea, se agarra de lo que pueda porque está más cerca de la muerte. Pues aquí un pequeño, discúlpame que te corte, un pequeño adelanto a nivel fotográfico. ¿Cómo sería eso que está diciendo, esa relación entre la violencia y lo espiritual, lo religioso? A ver, describime una escena, una foto, ¿cómo lo estás abordando? Como para abreboca, para de repente por allí entusiasmar a alguien más que nos esté escuchando. Bueno, digamos, ya hice como la primera parte de ese proyecto, que fue una relación una investigación que fue a través de mujeres trans en Soacha, mujeres transgénero, que ellas siempre quedan en listas de limpieza social, que son mujeres que van a matar solamente por ser diferentes, y así como también matan a drogadictos, a personajes que venden armas, que venden droga, que son habitantes de calle, porque bueno, este tipo de cosas pasan ante la ausencia del Estado y la ausencia de gobierno. Este tipo de comunidades, la gente tiene que entrar a hacer su propia ley, básicamente. Y digamos, muchas veces entra en la comunidad LGBT, y digamos aquí en este espacio, conociendo algunas de ellas, hice proyecto con 3 que son autoproclamadas brujas. Ellas se llaman ellas mismas brujas, y dicen por estar en este espacio entre hombre y mujer tienen poderes y tienen accesos pues que personas que no están en ese intermedio no tienen, y dicen que tienen más creatividad y que tienen muchas más cosas porque están siempre saliéndose de esa zona de confort, que tiene mucho sentido en cuanto a creatividad y en ese tipo de espacios, pero digamos ellas hacen rituales para protegerse de esa violencia, para protegerse de estos momentos. Y bueno, digamos también otra cosa es, yo documento el páramo. El páramo es un ecosistema de los Andes, de andino, y en Colombia está el páramo más grande del mundo, que ha sido de los lugares donde más ha habido violencia en nuestro país, pero al mismo tiempo es un lugar sagrado. Entonces me interesan cómo estos espacios se entremezclan y cómo esta violencia también se normaliza, y cómo también estas violencias a veces son puestas como sagradas o también son tradicionales, y uno ni siquiera se da cuenta porque pues ya es parte de nuestras vidas. Entonces son cosas que más o menos como por ahí va, que pueden ver al principio. En mi página también hay un proyecto que se llama Limpia, y son como algunas imágenes que son puestas en escena, otras que son más periodísticas, otras que son, entonces como que hay más o menos esa es como el proyecto que estoy haciendo ahorita.
bastante interesante. Ya la verdad me quedó el bichito de la curiosidad por revisar un poquito más ese trabajo. Con todos estos temas que abordás, con esta fotografía que haces, me imagino que tenés un sueño muy liviano, o sos de sueño profundo. Casi que dormís con un ojo abierto. No, pues sí trato de cuidarme mucho, sí trato de meditar, trato de hacer ejercicio, sí trato de vivir mucho, eso me ayuda muchísimo. En realidad como que antes sí tenía problemas de sueño, pero a raíz de que, pues, de que estoy con mi esposa, que de hecho me casé hace poco con ella, es como que, no sé, duermo mejor y ella duerme como una piedra y yo estoy al lado y no puedo hacer nada y no tengo otra excusa que dormir. Pero antes no dormía muy bien y de hecho en el primer proyecto que hice sí la pasé muy mal después, pero después sencillamente como pues traté mucho de dedicarme a mí, o sea, por lo que te digo, o sea, meditación, pues cosas que me han servido, o el ejercicio o lo que sea, que creo que para mí son súper importantes, especialmente lidiando con estos temas tan complejos, pero sí es difícil, muy difícil a veces teniendo exposición a estas historias continuamente, a veces generar como un marco de realidad, porque, bueno, yo tuve una historia que también es un proyecto que pueden ver en mi página, que a mí me apuñalaron hace como 7 años, aquí en Bogotá, pero como yo estaba enfrentado con estas historias de masacres, de violencia, de muertes, pues yo dije, bueno, no fue tan grave, no me morí, no pasó nada, y pues sigamos con mi vida, porque pues... Minimizaste un poco el evento. Sí, no lo enfrenté, fue como, bueno, ya estoy bien, sigamos y volvamos y trabajemos. He estado en peores, he visto peores. Sí, exacto. Y a raíz de que, bueno, en el 2018 fui a Londres a hacer una maestría de fotoperiodismo y fotografía documental. Empezamos a hacer un proyecto dentro de la maestría sobre de los temas más complejos que está viviendo Londres ahorita, y son los apuñalamientos a chicos en la calle. Entonces había diálogos de eso, había conversaciones de eso en todos lados, yo estaba haciendo entrevistas y yo era como, bueno, pero a mí me apuñalaron también. Tampoco y estamos hablando de este tema. ¿No? Pero entonces ahí yo me enfrenté y ahí el trauma se me despertó, estando en Londres. Ahí yo dije, mierda, yo también fui parte de estas historias que estoy oyendo. Claro. Y ahí fue ahí terminé haciendo un proyecto sobre eso, de cómo a mí me había afectado y básicamente cómo mi cerebro se bloqueó para poder sobrellevar la situación y seguir al siguiente día, y también depende mucho del contraste de lo que uno, pues al menos de lo que yo vivía, que era bastante violento, pero cuando fui a un espacio en donde lo más violento fue lo que me pasó a mí, claro, pues fue como mierda. Claro, no habías, ahí pusiste los pies en la tierra y dijiste, no es tan light como yo lo veía. Siempre es bueno, siempre es interesante lamentablemente este tipo de anécdotas, porque las personas que por allí están, como decimos nosotros, hay personas que se quieren iniciar en el mundo del fotoperiodismo, en la fotografía, se piensan que todo es fresa, que todo es light, que menos, ok, Carlos tiene exposiciones en Estados Unidos, por acá, por allá, recorre su país, todo muy bonito, salen entrevistas, es famoso, pero también está la otra parte, la otra cara del fotógrafo, lo que está detrás de la cámara, que también lo ve, también lo absorbe. Son imágenes que por ahí la gente la ve un ratito, chao, se va, y quedó en esa tarde de visita al salón, al museo, o la página del libro que se vio, pero atrás de esa imagen hay una historia que la absorbe totalmente el fotógrafo, que es el que describe, narra, y que eso, bueno, de una u otra forma va siendo mella, o hay que saberlo afrontar porque no es fácil. Entonces siempre es una parte que también se debe conocer, sobre todo para quienes están empezando o quieren iniciarse en el mundo de este tipo de fotografía, porque ojo que también es la cara no tan agradable, no tan bonita de la fotografía, y que hay que saber qué toca. Depende el tipo de fotografía que hagamos. Bueno, en tu caso toca, y es algo con que hay que saberlo manejar con mucho cuidado.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y uno a veces no se da cuenta, como estaba diciendo, uno a veces está inmerso en la situación y no solamente hasta que uno lo ve de un ojo desde afuera, o sea, desde afuera de esta caja que está en la mente de uno, y tener un contraste diferente, uno no se da cuenta de algunas cosas, bueno, al menos a mí me pasó así. Exacto, exacto. Bueno, Carlos, no quiero extenderme más con la entrevista, quiero respetar tu tiempo, la verdad ha sido interesantísimo este primer encuentro, esperemos tener próximo, ya por ahí nos vas a deber una entrevista cuando publiques el libro, cuando tengas previsto por ahí algún otro proyecto, contás con el programa, con el canal para divulgar la salida de tu libro, para los nuevos proyectos, lo que se está haciendo. Bienvenido sea, tenés las puertas abiertas del programa, solo tenés que hacernos el mensajito y gustosamente pues vamos a estar conversando. Ya te tengo agendado por acá, así que cada tanto si por ahí te olvidaste de nosotros no nos vamos a olvidar, te vamos a estar enviando mensajitos porque siempre tenemos todo anotado y vamos repasando, vamos viendo lo que se viene haciendo con lo que vienen haciendo nuestros entrevistados en proyectos por allí, que tener pendiente esto, vamos a seguirlo a ver qué pasa. Entonces, Carlos, la verdad te agradecemos por el tiempo. Me queda una sola pregunta que es obligatoria, donde por ahí sí tiemblan los fotógrafos porque les cuesta un poco. Es obligada con todos los fotógrafos, así que no te puedo perdonar. Llego a Colombia con mi cámara de foto, llego al aeropuerto, ahí del Dorado en Bogotá. ¿Qué no debo dejar de fotografiar de Colombia según tu criterio? Bueno, primero, toca tener cuidado con la cámara, donde uno se meta. Bueno, ya estuve en Colombia, estuve con la cámara, no pasó nada, me cuido, tengo la precaución, sí, conozco un poquito Colombia, Bogotá, hemos hecho algunas vueltas, algunas fotos, a mí no me pasó nada, gracias a Dios, por ahí estoy tranquilo, esa parte ya la pasamos, ok. Sí, no, ¿qué podría ser? Lo que pasa es que cuando uno llega es difícil como, pues al menos de la manera en que yo pienso fotográficamente es como toca tener más tiempo, pues mucho tiempo para hacer lo que hago, pero los espacios naturales aquí son, pues como en muchos lugares de América Latina, pueden llegar a ser desbordantes, ¿no? O sea, son lugares que son increíbles, que cada vez a raíz de que hay menos violencia a comparación de antes en lugares rurales, hay lugares escondidos que son fascinantes, que parecen un sueño, ¿no? Y esos son lugares, pues mi lugar favorito se llama La Guajira, es mi lugar favorito del mundo, y La Guajira Alta, que es en la punta del continente suramericano, bueno, ahí está una tribu indígena que se llama los Wayuu, que se comparte ahí con Venezuela, y están en los dos lados, pero es un sitio alucinante, es un sitio increíble, es un desierto, pero también hay un oasis en medio del desierto, hay dunas, hay espacios realmente increíbles, y yo creo que pues si yo tuviera un momento así en Colombia para ir, me iría de hecho para La Guajira. Derechito a La Guajira. ¿Y sí, qué no debo dejar de probar de la gastronomía? Eso es difícil porque yo estuve ahí y te digo, me costaba, ¿qué dejo de probar? Pero de segundo criterio, ¿qué no debemos dejar de probar si visitamos Colombia? ¿Qué plato? Bueno, este es un plato más típico, pero a mí me encanta. Es el sancocho. El sancocho es un plato muy tradicional que básicamente meter en una sopa pues todo lo que puedas, y en cada región es diferente, pero es increíble. Pero bueno, yo soy de la costa, yo soy cartagenero, entonces para mí un arroz con coco es increíble, con una posta cartagenera, que es un tipo de carne, o arroz de coco con pescado también es increíble. Entonces yo creo que esas son como las cosas que si fuera mi último día comería eso. Perfecto, así que bueno, para los oyentes ya saben, si se dan su vuelta por Colombia, La Guajira, y después arroz con coco, o si no un sancocho, y me faltó algo por allí, posta no. Posta cartagenera. Posta cartagenera. Bueno, ahí lo tenemos entonces, recorrido completo, una nueva visión de nuestra querida Colombia, de nuestra querida Latinoamérica. Esperemos que, bueno, tantos proyectos, tantas fotos
sigan colaborando, sigan ayudando a mejorar lo que no está bien y a reforzar lo que sí está bien, porque así como hay cosas que no están bien, hay cosas que están bien. Y bueno, la fotografía no solamente sirve para denunciar lo que no está bien, sino también, como decimos acá, para aportar y reforzar lo que sí se hace bien. Lamentablemente no es en gran volumen, pero bueno, es lo que hay. Carlos, la verdad, muchísimas gracias por todo, Federico. Realmente me parece muy importante estos programas y también conectar a América Latina, que a veces parece como separada, siendo tan igual las historias y las cosas que vivimos, ¿no? Mientras más escuchamos entrevistas, mientras más entrevistas hacemos, decimos, estamos, así como decís, esto es tan grande, parece que no estamos conectados, pero somos tan parecidos, tan iguales, tenemos casi los mismos defectos y las mismas virtudes, somos realmente una sola tierra, ahí no hay cómo definirlo de otra manera. Y la verdad, bueno, nos alegra saber que hay gente que sigue trabajando desde abajo, que por allí no suena mucho, no se conoce, los medios no hablan tanto, pero que hay gente que está haciendo trabajos realmente muy, muy interesantes, muy importantes a nivel social, y que bueno, es a través de la fotografía, afortunadamente, porque a nosotros nos gusta, nos apasiona tanto, que se están haciendo estos trabajos y que bueno, están trayendo resultados positivos a nivel social, y ojalá que sigan promoviendo cambios, que es lo que queremos, cambios para bien, para mejorar. Entonces, agradecidos nosotros contigo, Carlos, por la oportunidad, por abrirnos las puertas y ser embajador esta noche de Colombia, y bueno, darnos a conocer un poquito de Colombia, de tu trabajo, y esperemos que, como decimos acá, sigan llegando ideas para seguir haciendo proyectos, y eso va a terminar en trabajos más adelante, y si hay trabajo, hay bienestar, y ojalá le deseamos a todos nuestros entrevistados que en algún momento alguien escuche el programa y conecte con ustedes y los ayude a financiar y a promover los trabajos que están haciendo, que también es la idea, darnos una manito acá entre todos. Así que, Carlos, muchísimas gracias, que continúen los éxitos, los proyectos, y como te dijimos, estamos acá esperando para dar a conocer, para anunciar tus proyectos, tus libros, tus logros. Así que bueno, y ojalá en algún momento te tengamos en alguna exposición por acá por Buenos Aires para conocerte y hacernos un par de fotos para que acá te sacamos a pasear por Buenos Aires. En algún momento llegaría a Bogotá de vuelta y te llamo, Carlos, ando por acá, ¿qué hacemos? Y ahí estamos. Entonces, Carlos, nada, muchísimas gracias, que tengas unas buenas noches. Nosotros cerramos el programa por el día de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como @fotoconfede. Por allí ingresen a las demás redes de nosotros, y que bueno, el programa lo escuchan a través de la plataforma de YouTube, todas las semanas un capítulo nuevo, una nueva entrevista, y a través de podcast en Spotify, Anchor, eBooks y demás. Así que bueno, muchísimas gracias, nos encontramos en un programa de corte similar. Chau, chau.